Muy bien. Empezaremos por este ejercicio. El número 3 de la guía de ejercicios. La cuerda de la nota Si de una guitarra está hecha de acero, densidad 7.800 kilogramos por metro cúbico, mide 63.5 centímetros de largo y tiene un diámetro de 0.406 milímetros, 0.406 milímetros. La frecuencia fundamental en estas condiciones es F igual 247 Hz. Inciso A, encuentre la tensión en la cuerda. Inciso B, si la tensión F sub T se cambia por una cantidad pequeña, delta de F, la frecuencia F cambia una cantidad pequeña, delta de F. Demuestre que delta F sobre F para la frecuencia es igual a delta F para la tensión sobre F sub T para la tensión. Inciso C, la cuerda se ajusta a una frecuencia fundamental de 247 Hz cuando su temperatura es de 18.5 grados centígrados. El hecho de tocarla vigorosamente puede hacer que la temperatura de la cuerda aumente cambiando su frecuencia de vibración. Encuentre delta de F si la temperatura de la cuerda se eleva a 29.5 grados centígrados. La cuerda de acero tiene un módulo de Young de 2 por 10 a la 11 pascales y un coeficiente de expansión lineal de 1.2 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Suponga que la temperatura del cuerpo de la guitarra se mantiene constante. La frecuencia de oscilación aumentará o disminuirá. Muy bien, bastante largo. El inciso C parece otro ejercicio en sí, ¿no? Bien, entonces, el inciso A es ondas mecánicas nomás. El inciso B hay que demostrar esta relación. El inciso C, debido al cambio, el inciso C es interesante porque debido al cambio de temperatura en la cuerda, debido a que se va tocando la guitarra, debido a ese cambio de temperatura, sufre un cambio en el sonido de la cuerda. Su frecuencia fundamental, ese sonido característico de la cuerda cambia, se desafina, ¿no? Cambia a otra frecuencia, por lo tanto a otra nota. Entonces, esto hay que determinar, ¿no? La frecuencia, por eso se refiere con la frecuencia de oscilación, aumentará o disminuirá. Eso se refiere a la frecuencia de vibración de la cuerda. ¿Qué está pasando? No es la misma, 247 Hz, que corresponde a la nota Si, o es otra nota, es decir, o es otra frecuencia. Muy bien. Entonces, estos son los datos. La cuerdita es de acero. Esta es la densidad del acero. La longitud de la cuerda, esta longitud que nos dan, 63.5 centímetros, es la longitud de la cuerda en la guitarra, ¿no? La parte de la cuerda que está vibrando en la guitarra. Seguro tiene más longitud la cuerda, pero esas otras longitudes están envueltas en el clavijero, en la cejilla, etcétera, y esas partes de la cuerda no vibran, no aportan nada al sonido. Nos dan el diámetro de la cuerda, 0.4 milímetros, aproximadamente 0.406. Esa frecuencia fundamental de la nota Si nos dan, la cual vibra la cuerda, ese es el sonido de la cuerda, 247 Hz. Entonces se produce este cambio en la temperatura desde 18.5 grados centígrados hasta 29.5 grados centígrados, ¿no? Que la vamos a trabajar en kelvins, ¿no? Esas temperaturas, pero como nos va a interesar la variación, es lo mismo en grados centígrados que en Kelvin, la variación de la temperatura, el incremento de temperatura, que en este caso, 18, 28, sería 11 grados centígrados de incremento, ¿no? Que sería lo mismo, 11 kelvins en incremento de la temperatura. Entonces nos dan estas constantes para el acero también, aparte de su densidad, su módulo de elasticidad y su coeficiente de expansión térmica lineal. Bien, empezaremos por el inciso A, que es de capítulos anteriores. Hay que determinar la tensión en la cuerda. Entonces, tenemos muchos datos. Tenemos la longitud de la cuerda, de la parte de la cuerda que está vibrando, es decir, desde la cejilla que está en esta parte de la guitarra hasta esta otra sección, ¿no? Esta otra cejilla o traste creo que se llama, no recuerdo muy bien, donde están fijas en ambos puntos las cuerdas. Están fijas, esas serían los nodos. Entonces, es la longitud de la cuerda que está vibrando, eso es L, y por definición, como estos dos extremos son los nodos, son puntos fijos, por definición esa distancia de separación entre estos dos nodos vecinos, porque no hay ningún otro nodo intermedio, esa distancia de separación es lambda medios, ¿no? Que también es la longitud de la cuerda.
Entonces, utilizamos esta formulita, velocidad raíz de la tensión sobre densidad de masa lineal y también velocidad, longitud de onda por frecuencia. Combinamos ambas ecuaciones y tenemos esta expresión de acá. En vez de la velocidad, lambda por la frecuencia. De acá despejando, la longitud de onda termina siendo 2 veces la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda que está vibrando, esa parte de la cuerda que está vibrando, ¿no? No el resto de la cuerda que lo tenemos acá, por ejemplo, que está sometida a la misma tensión, pero esa parte de la cuerda no vibra. Y algunos están envueltas en las clavijas, esa no cuenta, ¿no? Solo la parte de la cuerda que está vibrando en la guitarra. Entonces, en vez de longitud de onda 2L por F, la raíz cuadrada pasa al otro lado de la igualdad como potencia, como cuadrado, densidad de masa lineal que está dividiendo pasa a multiplicar y la tensión. Densidad de masa lineal no es un dato, pero sin embargo conocemos la formulita con la que se relaciona con la densidad de masa volumétrica. Un poquito recordando, la densidad es masa sobre volumen y el volumen, esta es una cuerdita, como nos dan el diámetro, entonces se sobreentiende que es una cuerdita con sección transversal circular, porque solo una circunferencia tiene un diámetro. Entonces, ese volumen tiene simetría cilíndrica más o menos la cuerdita, ¿no? Sección transversal circular, tiene una longitud L, entonces su volumen es A por L. Esta área es el área de esa circunferencia, pi diámetro al cuadrado sobre 4. Pero este cociente es M sobre L, es la densidad de masa lineal, ¿no? Todo esto M sobre L es mu. Entonces, mu sobre el área transversal que está dividiendo pasa a multiplicar a la densidad y el área pi diámetro al cuadrado sobre 4, que pasó a multiplicar a la densidad. Entonces, necesito reemplazamos acá en la densidad de masa lineal. Entonces, en vez de mu, densidad pi diámetro al cuadrado sobre 4. Esa sería la tensión. No tenemos todos estos datos. La frecuencia nos dan como dato la frecuencia fundamental, es la que más intensidad tiene en la vibración de una cuerdita. Nos dan la longitud de la cuerda, su diámetro y densidad, ¿no? Entonces, esto es conocido, su densidad, longitud de la cuerda, diámetro y su frecuencia fundamental. Reemplazando, el resultado de la tensión sale 99.37 newtons. Bien, eso sería para el inciso A. Para el inciso B nos piden demostrar una formulita que está dado por la diferencia de las frecuencias, esta formulita de acá, delta F sobre F igual a delta de la tensión sobre la tensión, ¿no? Donde las características iniciales están sin el subíndice I, ¿no? Estas de aquí, esta tensión y esta frecuencia corresponden a la frecuencia inicial y tensión inicial en el problema, ¿no? Entonces, como necesitamos delta de F, variación de la frecuencia, entonces de ahí partimos. Frecuencia final menos frecuencia inicial. Esta frecuencia inicial, F nomás lo vamos a definir, no lo vamos a poner el subíndice I. Es la frecuencia inicial. El primer dato que nos dan, 247 Hz, ¿no? Entonces, se va a cambiar la tensión en la cuerda. Entonces, debido a ese cambio en la tensión, ¿cuánto va a cambiar la frecuencia? Nos piden, ¿no? Hay que demostrar esa ecuación, que relaciona el cambio de la frecuencia con el cambio en la tensión. Bien, partimos de esta formulita que ya habíamos planteado para la cuerdita, para su vibración, ¿no? Luego de combinar estas dos ecuaciones, donde la longitud de onda lambda es 2L, 2 veces la longitud, ¿no? Entonces, esto reemplazando, en vez de la longitud de onda, 2L estamos reemplazando acá y despejando la frecuencia. Es decir, esta frecuencia sería 1, longitud de onda pasa a dividir, pero la longitud de onda es 2L, raíz de la tensión sobre densidad de masa lineal, que también lo hemos visto como formulita. Esta es la frecuencia fundamental, ¿no? 1 sobre 2L, la longitud de la cuerda, raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. Entonces, esa formulita estamos utilizando en esa variación de la frecuencia, delta de F, acá. 1 sobre 2L, raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal. Como esto corresponde a la frecuencia final, es decir, después de que se hace un cambio en la tensión, entonces corresponde a la tensión final también. La densidad de masa lineal es la misma, porque se trata de la misma cuerdita, su tensión nomás está cambiando, y la longitud también de la cuerda es la misma, porque esta longitud es la longitud del pedazo de cuerda que está vibrando, la que se encuentra entre las cejillas de la guitarra, ¿no? Entonces, es la misma, es la misma. La tensión nomás se está modificando, haciendo girar los clavijeros, ¿no? Para que esté más tenso o menos tenso. Entonces, es la misma, mu y L. Lo que cambia es la tensión en ambos casos, ¿no? La misma formulita se ha utilizado, la tensión es diferente. Entonces, factorizamos, muchas cantidades son similares, 2L, la densidad de masa lineal, y lo factorizamos. Lo que vamos a hacer es factorizar con la tensión inicial, Por eso, luego de esta factorización, acá nos queda -1. Factorizando acá, muchas cantidades son iguales,
tensión final se queda con su raíz dentro del paréntesis, luego de factorizar, pero como estamos factorizando también la tensión inicial, y acá no tiene tensión inicial, por eso en el denominador tensión inicial, junto con su raíz, ¿no? De tal manera que si esto ingresa en el paréntesis, volvemos a tener la ecuación anterior. Bien, esto podemos conformarlo en una sola raíz, ¿no? Factorizar la raíz para que para que esto sea una fracción, donde la tensión final es la tensión inicial más el cambio que se le ha hecho en la tensión inicial, es decir, ese cambio que es delta dF. Delta dF es la tensión final menos la tensión inicial, ¿no? Ese es delta F, el cambio. El cambio, es decir, la tensión final sería el cambio en la tensión, delta F, más la tensión inicial, ¿no? Más la tensión inicial. Esta tensión inicial está restando, pasa a sumar. Entonces, eso reemplazando acá en la tensión final, tendríamos esto, ¿no? El cambio en la tensión más la tensión inicial, dividido entre raíz de la tensión inicial. Entonces, compartiendo raíz, porque ambos lo tienen, el numerador y el denominador, compartimos raíz y este denominador lo compartimos a ambos sumandos. Entonces tenemos esta expresión, ¿no? Más o menos acá en la raíz el paso intermedio se ha hecho de esta forma, delta de la tensión más la tensión inicial sobre la tensión inicial. Entonces se ha compartido la raíz al numerador y al denominador y esta tensión inicial se ha dividido a esta suma, es decir, delta de F sobre F más F la tensión sobre la tensión. De esa forma sería, ¿no? La división. Y esto, como es lo mismo, es 1. Por eso este 1 acá dentro de la raíz. Y delta F sobre F, ¿no? El cambio de la tensión sobre la tensión inicial. El proceso intermedio. Bien, en acá vamos a trabajar un poco, ¿no? Aproximando esta raíz. Vamos a utilizar una ecuación de aproximación bajo la siguiente condición. Este cambio en la tensión es muy pequeña, nos dicen en el problema, es decir, que el cambio en la tensión es muy pequeño con la tensión inicial. Ese cambio que se hace es bastante pequeño, ¿no? Para esas condiciones. Entonces, un número pequeño dividido entre un número grande da un número más pequeño todavía. Ahora, si este número pequeño lo elevamos al cuadrado, es aún más pequeño, tanto que se puede despreciar. Entonces, bajo esa condición, podemos realizar una expansión de Taylor acá para ver a qué función se aproxima, que sea una función mucho más simple de utilizarla, sin las raíces, ¿no? Antes ya habíamos hecho algo parecido aproximando el coseno, el seno para oscilaciones, para un péndulo simple, para un péndulo físico. Entonces, algo similar aplicamos acá. De hecho, es una formulita bien popular para series de Taylor, series de Maclaurin, que es raíz de 1 más x es igual a 1 más x sobre 2. Esto es cuando, con este criterio, ¿no? Cuando x cuadrado ya sea despreciable. ¿No? Esto se puede comprobar con la sumatoria que antes habíamos aplicado, ¿no? Hasta el infinito de 1 sobre i factorial, derivada y décima de la función respecto a x y veces, esto avalado en x igual a x sub 0, por x menos x sub 0 a la i, con i igual a 1, igual a 2, igual a 3, derivamos una vez, dos veces, tres veces, evaluamos esa derivada en 0 para Maclaurin, etcétera, ¿no? Es un procedimiento para demostrar esto. Es bastante sencillo. Es una formulita bastante popular que se aplica, ¿no? Si es que hay dudas, por ese lado lo pueden demostrar, con esa expansión de Taylor, ¿no? Considerando a partir de x al cuadrado despreciable, ¿no? Luego van a tener x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, etcétera, esos valores mucho más despreciables todavía, ¿no? Y ahí se frena esta serie infinita, hasta ahí nomás se toman los términos, es decir, acá tendrían un x al cuadrado más, bueno, no sé cuánto sale esto, un sexto creo, etcétera, ¿no? A partir de acá ya se considera despreciable. Y se aproxima esta ecuación. En nuestro caso, miren, es muy parecida, raíz de este cociente más 1. Es muy parecido a la formulita, ¿no? Donde este cociente delta F sobre la tensión tiende a 0 cuando es al cuadrado. Entonces cumple con la misma condición también para poder aplicar esta formulita. Es decir, en vez de x, nuestra variable para reemplazar en la formulita sería este cociente, delta F sobre F, ¿no? Es decir, de esta forma, en vez de x, delta F sobre F, y como acá tenemos x, delta F sobre F también. Y eso dividido entre 2.
Entonces, de esa forma podemos aproximar, ¿ya? Entonces, partiremos a partir de ahí. No vamos a demostrar esta formulita porque perderíamos mucho tiempo más, ¿no? Que seguramente ya es conocido también para la mayoría. Bien, entonces, en vez de esta raíz, es mejor utilizar esta aproximación de la función porque es más simple, ¿no? Ya no tenemos este problema de la raíz cuadrada. Entonces, ese es el reemplazo que vamos a hacer en esta ecuación. En vez de esta raíz cuadrada, 1 más delta f sobre 2 veces f. Entonces, reemplazándolo, ya no tenemos la raíz cuadrada, el 1 se simplifica, ¿no? Y toda esta expresión que hemos tenido después de factorizarlo, justamente lo hemos factorizado así, porque toda esta expresión termina siendo la frecuencia inicial, ¿no? Esta frecuencia inicial que teníamos acá es todo esto. 1 sobre 2L es raíz de la tensión sobre la densidad de masa lineal, la tensión inicial. No, todo esto es la frecuencia inicial y eso es lo que tenemos luego de haber factorizado acá. 1 sobre 2L es raíz de la tensión inicial sobre la densidad de masa lineal. Eso es la frecuencia inicial. Por lo tanto, en vez de todo esto, simplemente F, acá como se simplificó 1, 1 menos 1, 0, entonces solo queda el cociente de la tensión entre 2. Y ya está, la frecuencia que está multiplicando pasa a dividir y delta F sobre F es igual al cambio unitario, la frecuencia es igual al cambio unitario en la tensión sobre 2. Esa sería la formulita del inciso B. Pero acá falta un 2. Bien, esto hay que revisar. Este 2 puede que esté de más, o puede que me haya olvidado poner el 2 acá, al transcribirlo. Necesito lo revisan ya, el ejercicio 3. Si es error de transcripción, acá está el errorcito. Ahora, si es un error en el resultado, no sé dónde está el error. Porque este 2 viene de la aproximación de esta ecuación, de acá viene. Y esta formulita está bien. Está bien. No es x acá, sino es x sobre 2. De ahí viene ese 2. Entonces, no hay forma de que se simplifique. Ese 2 va a seguir estando. No tenemos un 2 en el numerador. A ver. Acá está bien. No, si esto es suma, tampoco no se simplifica porque más 2 sería, debería estar un 2 acá. Ya, este 2, creo que es error de transcripción en esta ecuación, ya, en la pregunta. Me he equivocado al transcribir. Sí, buenas tardes. Hola, sí, dime. Es doble transcripción. Sí, se dice la guía y es el doble transcripción. Ya, entonces acá debería estar un 2. Sí. Gracias, jóvenes. Gracias. Necesito, lo voy a corregir en la presentación que les voy a dejar, ¿ya? Gracias, si no me había dado cuenta. Sí, lo han verificado con la guía, entonces sí. Ya, entonces me diste un nombre al final, ¿ya? Para corregirte, gracias por esa aclaración, para aumentar tus puntitos extras. Sí, no sabía si era error de acá. Muy bien, entonces esto está bien, error de transcripciones. Continuamos con el inciso C, entonces el inciso A ya está. El inciso B, el inciso C. Es como otro ejercicio ya esto, ¿no? Pero igual, continuaremos acá. Entonces, en pocas palabras, la cuerda cambia debido a que está tocando el músico, se emociona demasiado, toca muy fuerte, etcétera, hace que la temperatura en la cuerdita cambie de 18.5 grados centígrados hasta 29.5 grados centígrados. Entonces, ese cambio en la temperatura de la cuerdita genera un desafinamiento y cambia la frecuencia de vibración en la cuerda, cambia la nota en la cual suena la cuerda. Entonces, hay que saber cuánto es ese cambio en la frecuencia, ¿no? Entonces, nos dan la frecuencia fundamental que antes tenía la cuerda, nos dan ese cambio de temperatura y nos dan estas propiedades también de la cuerda. Como es una cuerda de acero, el acero tiene este módulo de elasticidad y ese coeficiente de expansión térmica lineal. Bien, entonces lo estudiaremos de la siguiente forma. Tenemos la guitarrita, la cuerda sí, si no me equivoco, corresponde a la segunda cuerda. La primera, la que está más abajo,
es mi, si no me equivoco, es así, mi y la última son mi, y la segunda cuerda es la nota si. De forma natural, sin pisar los trastes, tiene que sonar con una nota si, que su frecuencia es 247 Hz. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar la cuerdita de la guitarra, ¿no? Y una vez sacada la cuerdita, es más pequeña la cuerda, menos longitud tiene, porque una vez puesta a la guitarra, para afinarla, le vamos dando tensión, vamos girando los clavijeros y la cuerda se estira. Y la longitud de la cuerda que está entre estas cejillas es estirada, es deformada. Es decir, la longitud entre las cejillas es L, esta es la longitud final de la cuerda luego de estar en la guitarra y luego de haberle dado la tensión para que suene con la nota si. Si la sacamos, ¿no? Para verificar eso, lo que se puede hacer de forma experimental es pintar esa parte de la cuerda que está entre esas dos cejillas. Retirando la cuerda, vamos a notar que la cuerda ya fuera de la guitarra, esa parte que estaba entre esas dos cejillas que tenía longitud L, va a ser más pequeña una vez sacada de la guitarra, va a ser más pequeña, ¿no? Porque esto, otra vez, si lo ponemos a la guitarra, lo envolvemos, le vamos a tener que dar más tensión para que suene con la nota si, y a medida que le damos tensión se va deformando y se va estirando, se hace más larga y termina con longitud L, la cuerdita, ¿ok? Entonces es lo que ocurre. La sacamos y tiene esta longitud. ¿Ya? Esta es la parte pintada. Esa parte pintada de la cuerdita es la que va a entrar en las cejillas. Es decir, que para poner esta cuerdita en la guitarra y que suene con la nota si, hay que aplicarle una tensión y debido a esa tensión, la cuerdita se deforma y se estira una cantidad delta L1. Eso es lo que se estira la cuerdita cuando está en la guitarra, ¿no? Su longitud de la cuerdita es L minúscula para diferenciarla. L minúscula cuando no está deformada. Cuando no está deformada. Ya, lo deformamos delta L1 y eso se consigue porque le vamos aplicando tensión con las clavijas y se estira la cuerdita delta L1. Muy bien. Entonces, a esta cuerdita se le incrementa su temperatura, ¿no? Debido a esa constante vibración al tocar la guitarra. Se incrementa la temperatura, delta ET, y esta cuerdita, como es de acero, se va a dilatar. Es decir, que incrementa su longitud. Entonces, la cuerdita es un poco más larga. Entonces, esa parte pintada de la cuerdita se dilata, se hace más larga. ¿Y cuánto se dilata? Delta de L mayúscula. Para diferenciarlo, delta de L minúscula es el cambio en la longitud debido a la deformación por elasticidad. Y delta de L mayúscula es el cambio en la longitud debido a expansión térmica, ¿no? Debido al incremento o decremento de la temperatura, ¿no? Debido a la temperatura, debido a la fuerza, ¿no? Para diferenciarlos. Entonces, se dilata y es un poquito más larga la cuerdita. Ahora, si esta cuerdita, después de haber incrementado su temperatura, lo ponemos otra vez en la guitarra, entonces debemos estirarla también para que pueda caber en esta longitud L, ¿no? Esta región pintada, para que pueda caber entre las rejillas. Pero resulta que a esta cuerdita, que tiene mayor temperatura y es un poquito más larga por su dilatación, ya no lo tenemos que aplicar tanta tensión, porque para que esto ingrese en la guitarra, simplemente hay que estirarlo ahora esta cantidad, delta de L2, porque ya es un poquito más larga. Es un poquito más larga para que esta región que hemos pintado vuelva a ingresar entre las cejillas de la guitarra. Ahora solo hay que aplicar menos tensión porque hay que estirarlo menos, ¿no? Delta de L1 es bastante estiramiento. Después de incrementar su temperatura, la temperatura nos ayuda porque incrementa la longitud de la cuerdita. Para volverlo a poner en la guitarra, ahora hay que estirarlo menos que antes. Y eso implica aplicar menos tensión. Y si hay menos tensión, eso influye directamente en la frecuencia, ¿no? Su frecuencia también será menos y ya no va a terminar con la misma nota si, va a terminar con una mayor. Por lo tanto, para que termine con la nota si, más hay que tensarla a esta cuerdita que está un poco más caliente, ¿no? Entonces, de esa forma lo abordaremos para saber y entender bien por qué cambia la frecuencia de vibración de la cuerda, el sonido de la cuerda en la guitarra. ¿Ya? Entonces, debido a esta dilatación de la cuerda, en el ejercicio nos dice que despreciemos, bueno, lo que nos dicen es suponga que la temperatura del cuerpo de la guitarra se mantiene constante. Con eso se refiere a que solo la cuerdita se ha incrementado su temperatura y no la guitarra y no todo el ambiente alrededor de la guitarra, ¿no? Porque si el ambiente, el aire también se calienta,
Entonces, a temperatura caliente, la velocidad del sonido en el aire cambia, y como va a cambiar la velocidad del sonido, entonces las ondas sonoras que va a transmitir van a ser diferentes también. Entonces, con eso nos están diciendo que solo estudiemos el cambio debido a la dilatación de la cuerda y no debido al cambio de temperatura en el aire. Bien, entonces analicemos bajo este hecho. Se entiende por ese lado, ¿no? Entonces, noten que acá estas deformaciones por elasticidad y dilatación, expansión térmica, se relacionan. Fíjense que la expansión térmica delta dl más esta expansión elástica delta L2, la suma de esos dos, es la expansión elástica delta dl1, ¿no? Por el gráfico que podemos ver, ¿no? Es decir, un poquito nos ayuda para que dejemos de tensar tanto la cuerda, la expansión térmica, y por eso reduce su frecuencia. Bien, entonces tenemos esa relación, delta L2 más la expansión térmica, delta L1, ¿no? Delta L2 y delta L1 son deformaciones elásticas, ¿no? Aplicándole fuerza o tensión en la cuerdita. Bien, delta L1 y delta L2, como son de deformaciones elásticas, entonces usamos la ecuacioncita fuerza sobre área igual módulo de Young delta L sobre L, y de ahí despejamos delta L. Ya, en el caso de delta L1, la longitud inicial es L minúscula, en el caso de delta L1. En el caso de delta L2, fíjense que la longitud inicial sería todo esto de acá. Esa sería la longitud inicial. No es lo mismo que L minúscula. En el caso de delta L2, su longitud inicial es L más este pedacito que tenemos acá, ¿no? Hasta ahí es L minúscula, hasta acá, más este pedacito delta dl de la expansión térmica, sería la longitud inicial para la deformación para delta L2. Ya no parten de la misma longitud inicial. Para generar una deformación delta L1, el punto de partida es L minúscula. Para generar una deformación delta L2, el punto de partida es L más delta dl, porque se expandió, ¿no? Primero se expande debido al incremento de temperatura de la cuerda, y a partir de ahí lo deformamos delta L2 para que pueda caber en la guitarra, entre esos dos ejidos. ¿Ya? Esa es la diferencia en ambas elasticidades, eso hay que tener cuidado. Entonces, de la formulita de expansión térmica, delta L, longitud inicial, L minúscula en este caso, por supuesto, ¿no? Porque para la expansión térmica ahí también es el punto de partida. Partimos de L minúscula, incrementamos la temperatura y su longitud se incrementa delta L. ¿No? La formulita entonces de expansión térmica lineal y la de deformación para la tensión 1, L minúscula nomás, y para la deformación delta L2, su longitud inicial, como habíamos dicho, L minúscula, más esa expansión térmica que tuvo. Entonces tenemos esas cuatro formulitas para irlas combinando para determinar el cambio en la frecuencia. Entonces, ¿cómo vamos a ir acá? Vamos a utilizar la respuesta del inciso B. Entonces, fíjense que acá está relacionado el cambio de la frecuencia con el cambio de la tensión. Entonces, este cambio en la tensión es lo que vamos a determinar en este inciso C, porque la tensión inicial ya la tenemos, lo que está en el denominador. Lo del denominador, la tensión inicial, ya la tenemos del inciso A, 99.37 newtons. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la tensión cuando se incrementa la temperatura, y de esa forma obtenemos delta df, el cambio de la tensión, porque el cambio de la tensión va a ser la tensión final menos la tensión inicial. ¿No? La tensión inicial ya la tenemos, es del inciso A. Calculamos la tensión final, calculamos el cambio, los reemplazamos acá, y como nos dan la frecuencia inicial, 247 Hz, reemplazamos y con eso ya estaría resuelto el problema, ¿no? Entonces, el cambio de la tensión es lo que nos interesa, y para eso necesitamos la tensión final. La tensión final, que correspondería a la tensión que aplicamos en la cuerdita cuando la deformación es delta L2, que le vamos a llamar tensión 2. Tensión 2 para delta L2. Esa es nuestra tensión final que vamos a reemplazar acá para calcular delta df. Oye, entonces, tensión 2 es la incógnita, es lo que estamos buscando. Entonces, para tensión 2, el área no hay problema porque nos dan el diámetro, y diámetro al cuadrado sobre 4, ese es el área. Módulo de ion tenemos, es el dato. Delta dl2 no tenemos, y tampoco delta dl, y tampoco L minúscula. Entonces, empezaremos con delta dl2, despejando de esta ecuación primera. Delta dl pasaría a estar al otro lado de la igualdad, y ese delta dl2 reemplazamos acá. Y al mismo tiempo, delta L vamos a reemplazarla de esta segunda ecuación.
¿no? Que sería L minúscula alfa delta de t, acá. Muy bien, entonces con esos reemplazos, el área que está dividiendo pasa a multiplicar delta L2, L minúscula, en vez de delta de L, esta segunda ecuación se ha utilizado, L minúscula alfa delta de t, ahí está. Ahora hacemos para delta L2, despejando de acá, de esta ecuación delta L2, que sería delta L1 menos delta de L mayúscula, delta de L que es de la expansión térmica. Acá módulo de ion que ya se lo he puesto acá. De acá se ha factorizado L minúscula, de la factorización esto quedaría 1 más alfa delta de t. 1 más alfa delta de t se lo ha llevado acá, se lo ha factorizado al denominador, y L minúscula se quedó dentro del paréntesis, ¿no? En el denominador. Y en vez de delta L2, lo que habíamos dicho, delta L1 menos el incremento de la longitud debido a la expansión térmica, ¿no? Que pasa a estar al lado derecho. Esta, otra vez utilizamos la segunda ecuación, en vez de delta de L, L minúscula alfa delta de t. Y para delta L1 utilizamos esta tercera ecuación, porque este delta L1 se relaciona con la tensión 1, que es la tensión inicial, la cual tenemos su respuesta en el inciso A. Entonces de ahí despejamos, ¿no? Delta L1, el módulo de ion, pasa a dividir, acá está, y la longitud inicial pasa a multiplicar, ahí está. Todo esto es delta de L1. Y delta de L es todo esto, es la segunda ecuación, esta de acá. Delta L, L minúscula, alfa delta de t. Ese reemplazo se ha hecho, factor común es L minúscula, ¿no? En el numerador, y también lo tenemos en el denominador, se simplifica, por lo tanto, la ecuación queda de esta forma, ¿no? Sin L minúscula. Y en vez de el área transversal, se ha reemplazado la formulita pi diámetro al cuadrado sobre 4. Acá, pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y dentro del paréntesis, pi diámetro al cuadrado sobre 4 tendríamos acá, por medios extremos, el 4 termina en el numerador. Y luego todo es lo mismo, exactamente igual. Y ya está, tenemos todo. La tensión 1 es respuesta del inciso A, nos dan como dato alfa. El incremento de temperatura es la diferencia entre las dos temperaturas, ¿no? T2 menos T1, T2 menos T1, que es 11 Kelvin, si no me equivoco. Tenemos la tensión 1 del inciso A, nos dan el diámetro, el módulo de Young, alfa, el coeficiente de expansión térmica lineal. Reemplazando todos esos datos, la tensión 2 termina siendo 95.94 newtons. Esa es la tensión 2. Entonces, cuando la cuerdita incrementa su temperatura, se hace menos tensa, más floja se hace dentro de la guitarra, se hace menos tensa y por lo tanto su frecuencia baja, se desafina y es un poquito más grave el sonido de la cuerda en la guitarra, ¿no? Porque antes era 99.37 newtons la tensión, y después de ese incremento de temperatura baja a 95.94. Bien, entonces, reemplazando 99.37 menos 95.94 para calcular delta F, F2 menos F1, no, al revés en realidad, ¿no? 95.94 menos 99.37. Esa diferencia da 3.43 newtons, negativo, porque la tensión 2 es menor que la tensión 1. La tensión 1 era 99.37 y esta terminó saliendo 95, ¿no? 95.94. Entonces, debido a que es menor, es negativo. Bien, así nos emplazamos en la formulita de la que habíamos demostrado en el inciso B, que me volví a equivocar. Acá debería haber un 2, ¿no? Debería haber un 2. Sí, me equivoqué. Del inciso B. Sí, el 2 me faltó. Seguramente lo he copiado del enunciado. Entonces, acá falta 2. Esa corrección hay que hacerlo. Entonces, 3.43 reemplazamos acá, por supuesto, con el signo más. La frecuencia inicial es 247 Hz. 247 Hz. ¿No? Y la tensión inicial, que es de la inciso A, 99.37, si no me equivoco. Y a eso hay que dividirlo entre 2, porque ese 2 me olvidé en esta ecuación. Y el resultado no sé si está bien, porque no sé si lo he dividido entre 2, al hacer los cálculos o he considerado ese 2. No, debe estar mal, debe estar mal. Sí, hay que corregir. Lo voy a corregir en la respuesta que les voy a, en la presentación que les voy a dejar, jóvenes. Bien, entonces el cambio en la frecuencia es menos 8.52 Hz.
El menos representa un descenso en la frecuencia, ¿no? Si nos hubiera salido positivo, eso significaría que la frecuencia se incrementa en la cuerdita, se incrementa un 8.52 Hz. Pero como nos salió negativo, significa que desciende, se reduce la frecuencia del sonido de la cuerdita, se reduce en 8.52 Hz. ¿No? Si era 247 Hz, su frecuencia baja hasta 239 Hz aproximadamente, ¿no? Muy bien, esto sería la respuesta en este ejercicio. Esta respuesta falta corregir, jóvenes, no sé si está bien, pero lo voy a corregir y esa presentación les voy a dejar junto con las demás. Me había olvidado de las demás presentaciones, ¿no? De los anteriores ejercicios que hemos resuelto. Muy bien, ¿alguna pregunta que tenga en este ejercicio, jóvenes, o alguna duda, alguna observación? Ninguna, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. El número 28. Un cilindro de 1 metro de altura con un diámetro interior de 0.120 metros contiene gas propano, masa molar 44.1 gramos mol, que se usará en una pasillada. Inicialmente el tanque se llena hasta que la presión manométrica es de 1.3 por 10 a la 6 pascales y la temperatura es 22 grados centígrados. La temperatura del gas se mantiene constante mientras el tanque se vacía. Se vacía parcialmente hasta que la presión manométrica es de 2.5 por 10 a la 5 pascales. Calcule la masa de propano que se utilizó. Bien, entonces, los datos son todos estos. Tenemos un cilindro, nos dan simetría cilíndrica, con esa vamos a trabajar, que sería una gazafita, ¿no? Una gazafa. Por su simetría lo vamos a aproximar a un cilindro. De esa forma vamos a analizar el volumen de este cilindro, ¿no? Su altura 1 metro y su diámetro 0.120 metros, ¿no? 12 centímetros de diámetro. La masa molar del gas propano nos dan, que están en el interior de la gazafita, 44.1 gramos mol. Esto, por supuesto, hay que trabajar en el sistema internacional en kilogramos sobre mol, ¿no? Que sería esto en el sistema internacional 44.1 por 10 a la menos 3 sería kilogramos sobre mol, ¿no? Nos dan la presión manométrica, ¿no? Nótese que no es presión absoluta el dato que nos dan, sino es presión manométrica, es decir, delta de P. La presión manométrica en un primer instante es 1.3 por 10 a la 6 pascales y la temperatura es 22 grados centígrados, que por supuesto lo vamos a trabajar en kelvins. Y a medida que se va utilizando este gas propano para la pasillada, se va gastando el gas propano, se va sacando esa cantidad de gas de la gazafa, y como se va sacando esa cantidad de materia, la presión manométrica en la gazafita baja a delta de P2, 2.5 por 10 a las 5 pascales. Ambos casos son presiones manométricas. La presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Es decir, delta de P1 es la presión absoluta 1, la presión que hay en el interior del gas, la presión absoluta, menos la presión manométrica, ¿no? Eso es delta de P1, el dato que nos dan. Y delta de P sub 2 es la presión absoluta 2 dentro del gas menos la presión atmosférica, P sub 0, el estándar, ¿no? 101.000 pascales o 101 kilopascales aproximadamente. Bien, entonces hay que determinar cuánta masa se ha gastado en la pasillada, ¿no? Se ha ido consumiendo todo ese combustible, ese gas del cilindro para realizar la pasillada, hay que saber cuánto se ha gastado, es lo que nos pregunta, la masa. Bien, entonces el sistemita es esto, ¿no? Es una pasilla a gas, es una pasilla a gas, no funciona con carbón, funciona con gas y ahí está su combustible. Con ese gas vamos a ir quemando y asando toda la comida que tengamos ahí. Bien, la gazafita, como hemos dicho, la vamos a tomar con simetría cilíndrica, es muy parecido a un cilindro, el volumen del gas que está en el interior de la gazafita. En la gazafita, por supuesto, está incorporado un manómetro que mida justamente esa presión manométrica. Nos dan los datos de su altura y el diámetro interno de la gazafita, ¿no? Para poder determinar el volumen del gas en el interior de la gazafa.
Entonces, se va consumiendo combustible, ¿no? Se va sacando gas para quemar y así cocinar la comida y se va gastando este combustible. ¿Y cuánto combustible se ha gastado? En kilogramos, la masa nos pide, ¿no? También otra forma de preguntarlo sería mediante el número de moles, ¿no? ¿Cuánta cantidad de sustancia se ha gastado? No es lo mismo. Mediante la masa molar podemos ir de kilogramos a moles y viceversa. Bien, la ecuación de estado de gas ideal vamos a utilizar acá, como nos dan la presión manométrica. Bueno, lo que nos dan es la presión manométrica. Restándolo de la presión atmosférica, tenemos la presión absoluta del gas en el interior de la gaseosa. Por las dimensiones de la altura y el diámetro, tenemos el volumen. R es una constante universal del gas ideal en el sistema internacional, 8.314, y nos dan la temperatura, 22 grados centígrados, que acá, por supuesto, en Kelvin lo tenemos que trabajar, que esa temperatura va a ser la misma siempre, nos dice, ¿no? Entonces tenemos esos datos, podemos conocer la cantidad de sustancia en moles y a través de la masa molar conocer la masa en kilogramos, ¿no? La masa molar es la masa sobre el número de moles. Entonces, de acá despejando el número de moles, sería la masa sobre la masa molar. Eso reemplazando en la ecuación, tendríamos este de acá, ¿no? Masa sobre la masa molar, y de acá despejamos la masa. M1. Entonces, M1 lo vamos a llamar el instante inicial cuando nos dan la presión manométrica 1, es decir, cuando el tanquecito, cuando la gaseosa se encuentra llena con este gas, propano. Entonces, despejándolo, la masa molar pasa a multiplicar a la presión y el volumen. RT está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Entonces, tenemos todo. El volumen es volumen de un cilindro, ¿no? Pi diámetro al cuadrado sobre 4, esa es su área circular, multiplicado por su altura. Pi diámetro al cuadrado sobre 4 por h. El volumen es conocido también y esta masa molar del propano también. Bien, esta es la masa M1 cuando está totalmente llena, la gasafita. Se va utilizando ese gas, se va sacando y su masa se va reduciendo, ¿no? Y la masa que va a quedar después de utilizar toda esa cantidad de masa del gas propano para cocinar la comida, la masa que se queda, que sobra en el tanquecito, sería M2 con las mismas características, ¿no? Porque la gasafita va a tener el mismo volumen, una vez que sacamos una cantidad de gas. El gas propano en el interior del tanque es propano, tiene la misma masa molar, no cambia, es una característica de la sustancia, es una constante de la sustancia. R no va a cambiar, es constante de un gas ideal. La temperatura no cambia también porque en el problema nos dicen que se mantiene a la misma temperatura, ¿no? ¿O me equivoco? Sí. No, la temperatura del gas se mantiene constante, nos dice. Entonces no cambia, es la misma cuando se gasta una cierta cantidad de gas, ¿no? Para cocinar los alimentos. Es la misma. La que cambia es la presión absoluta. Esa es la que cambia, ¿no? Debido a que su presión manométrica cambia. Entonces, para la cantidad de la materia del gas que sobra en el tanquecito, en la gaseosa, sería dado por esta ecuación. No es la misma de acá, ¿no? Es el mismo procedimiento para despejar eso. Todo es lo mismo, es el mismo volumen en el interior de la gaseosa, es el mismo combustible a la misma temperatura. Lo que cambió es la presión, ¿no? Como se fue sacando, se fue retirando más combustible de la gaseosa, la presión se redujo, ¿no? Desde P1, que es 1.3 por 10 a las 6 pascales, se redujo hasta 2.5 por 10 a las 5 pascales. Se redujo la presión en el interior del gas, debido a que se fue retirando combustible. Pero lo que nos interesa es conocer la cantidad de gas que se ha utilizado en cocinar la pasilla, la comida. Sería la diferencia, es lo que había antes en la gaseosa, esto es lo que hay después de cocinar en la pasilla. Entonces la diferencia de ambas bases sería lo que se ha utilizado, ¿no? Lo que había antes menos lo que ha sobrado, esa resta es lo que se ha utilizado para cocinar la pasilla, ¿no? La cantidad de combustible. La diferencia de las dos masas sería, por supuesto, la masa M2 es después, porque la masa M1, la cantidad de combustible que había antes, es superior a la cantidad de combustible que hay después en la gaseosa, ¿no? Porque se ha utilizado, se ha gastado esa cantidad de combustible. Bien, reemplazando M1 y M2 en la ecuación, tenemos esta expresión, ¿no? Factorizamos, muchas de las cantidades son las mismas, volumen, masa molar, R y T. Queda la diferencia de las presiones absolutas. Estas son presiones absolutas, ¿no? Que ya sabemos cómo se relaciona con la presión manométrica, ¿no? Delta de P1 es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Es decir, P1
La presión absoluta en el interior del gas sería la presión manométrica y menos P sub 0 que está restando, pasa al otro lado a sumar, más la presión atmosférica. ¿No? Eso sería P1. Y lo mismo para la presión 2, delta de P2 más P sub 0. Entonces, eso reemplazando en la ecuación, en vez de P1, delta de P1 más P sub 0, y lo mismo para P sub 2, delta de P sub 2 más P sub 0. Y cuidado con el negativo, ¿no? Que afecta a ambos. Entonces, delta de P sub 2 se vuelve negativo, P sub 0 se vuelve negativo también, debido al negativo delante del paréntesis, por lo tanto se simplifica y ya no es molesta la presión atmosférica, que tampoco es tanto inconveniente porque es conocido, ¿no? En condiciones normales. Bien, en vez del volumen, se ha reemplazado el volumen de un cilindro pi diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura o por su longitud, ¿no? Volumen de un cilindro. Y todo lo demás es lo mismo. Entonces, la ecuación termina siendo, como ya no hay presión atmosférica, termina siendo diferencia de presiones manométricas. Y ya está, todos los datos son conocidos. Reemplazamos y determinamos la masa. Todos los datos, por supuesto, hay que reemplazarlo en el sistema internacional. Altura, diámetro en metros, temperatura en kelvins y presión en pascales, ¿no? Y lo que habíamos dicho de la masa molar igual, en kilogramos sobre mol. En kilogramos sobre mol, ¿no? Que el dato que nos dan es gramos mol. Ese cuidadito siempre hay que tener, ¿no? 44.1 por 10 a la menos 3 sería. Bien, esa sería la respuesta, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna observación en este ejercicio? Ninguna, ¿no? Muy bien. Les voy a dejar una tareita para el día jueves, jóvenes. No lo terminé de preparar la tareita, me falta. Lo voy a publicar más tardecita, eso de las 6 a 7, para que lo resuelvan hasta el jueves. ¿Okay? Quedaremos ahí. Continuamos con más ejercicio el día jueves. A menos que tengan alguna pregunta.